Yo no digo con esto que desde luego no haya motivos para condenar al fiscal general del Estado. Los jóvenes están cansados de la partidocracia. ¿Cómo va a estar la democracia desgastada si esto no es una democracia? Bienvenidos a un programa más de la lucha por el derecho, en el que, siguiendo la metodología del último programa, vamos a tratar dos noticias en lugar de una. Antes de empezar, y como siempre, pues invitarle a todos ustedes a que, si quieren contribuir, no económicamente, por supuesto, no estoy hablando de eso, sino a la difusión de las ideas de la libertad política y a conquistar esa deseable hegemonía cultural, pues se suscriban a este canal, a todos los vídeos o programas del MCRC, que le den al me gusta correspondiente y pues que hagan comentarios al respecto, aunque no sean benévolos sus comentarios, desde luego, pues contribuyen en todo caso a la difusión o incluso a centrar y a repensar algunas cuestiones, ¿no? Como les digo, les ruego su participación activa y la suscripción al canal y sus comentarios. Dicho esto, también recordarles que el día 7 de diciembre tenemos obra de teatro en Madrid. Otra vez aparecerán todos los datos en la caja de descripción. El reestreno de Patología de la Transición del dramaturgo Alberto Gálvez, una obra interesantísima que no se pueden perder y tras la cual parece que habrá un pequeño debate al respecto de lo que versa esta obra, que es un poco la desmitificación de la transición española, teniendo como protagonista al propio don Antonio García Trevijano, pues en una analogía dramatizada del Quijote, en el que precisamente allí el protagonista, nuestro protagonista, no es el loco, sino que es el único cuerdo del que lo rodea. Como digo, es muy interesante y les invito a que, bueno, pues además de que como otra forma más de participación de la que antes les he rogado, pues siguiendo las instrucciones que figuran en la caja de descripción, obtengan sus entradas y el día 7, Teatro Victoria en Madrid a las 7 de la tarde, pues acudan a esa representación. Dicho todo esto, como decía al comenzar, quiero tratar dos noticias. La segunda noticia es obligada y por eso la voy a dejar al segundo lugar, que es la de la condena a don Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, desde un punto de vista ya no solo estrictamente jurídico, sino en cuanto a la trascendencia, un análisis político más profundo, ¿no? Pero antes, no quería que me quedara en el tintero el análisis de una noticia que nos parece pintar un, un futuro aterrador, ¿no? A nuestra clase de gobernados, principalmente a su juventud, otra vez apelando al miedo, como ocurriera en la transición, como ocurriera en el 23F, ¿no? Y es que ha salido una encuesta que he visto publicada con profusión en medios de comunicación, una encuesta a jóvenes de entre 18 y 26 años, que viene a arrojar como resultado que el 26 de estos parece que prefieren un sistema totalitario en determinadas circunstancias, mientras que el 70% de los encuestados en esa franja de edad consideraría que el sistema democrático, y esa es la pregunta, se le pregunta por un sistema democrático, se deteriora. Además, curiosamente, solo la mitad de estos encuestados se siente representado por un partido. Bueno, quiero poner de manifiesto, pues, que esto de las encuestas suele ser un instrumento terrible cuando se utilizan dirigidas a una determinada finalidad. En este caso, en intentar reforzar la ruinosa partidocracia que estamos padeciendo, enfrentándonos como alternativa al totalitarismo y esta vez con el miedo de las generaciones que vienen, que parece ser que lo abrazan con querencia, ¿no? Pero claro, es que lo que se les está preguntando es por si prefieren lo que hay, llamándole sistema democrático, a cualquier otra alternativa. Y aquí estamos ante una trampa muy seria y muy grave, sobre la que hay que alertar y creo que no se ha hecho mención en ningún medio a esto y por eso tengo que ponerlo
a las claras, ¿no? La trampa es la siguiente, si a alguien le están preguntando si está contento con lo que hay ahora y se dice que esto es una democracia, pues evidentemente resulta que la democracia está absolutamente denostada y desgastada. O sea, se pone una nota negativa sobre la democracia porque se dice que lo que hay ahora es democracia, obviando que esto no es una democracia, sino que es una oligarquía de partidos, en tanto que no cumple con los requisitos ya consabidos de separación de poderes y de representación. En consecuencia, claro, si a un joven le pregunta, les dicen, esto es una democracia como premisa, se lo traga y después se le pregunta si está de acuerdo con esto, con la democracia, pues dirá que no está de acuerdo con la democracia. Lo que hay que hacer es una labor de pedagogía clarísima para poner a las claras que no nos encontramos en un sistema democrático, sino que en lo que estamos es un régimen de poder oligárquico, una oligarquía de partidos estatales, con los partidos en el Estado, con simple unidad de poder y división de funciones, que es lo que tenemos, y que eso no es una democracia. Lo que demuestra realmente esta encuesta es que los jóvenes están cansados de la partidocracia, pero se les intenta engañar diciendo que esto es una democracia. Si a esa misma juventud llegamos a ella en esa hegemonía cultural por la que les pedía luchar desde un principio y en la que este humilde programa, con pocas visualizaciones, puede llegar a alcanzar, es que esa hegemonía cultural que hay que difundir es que esto no es una democracia, es el primer paso para llegar a esa auténtica democracia, ¿no? Esto, en consecuencia, es, en primer lugar, una pregunta torticera para que los jóvenes respondan lo que se quiere escuchar y, en segundo lugar, pues la vieja y conocida estrategia del miedo, ¿no? En definitiva, ¿cómo va a estar la democracia desgastada si esto no es una democracia? Lo primero que hay que hacer es clarificar los conceptos de una manera pues tajante y determinante. Porque si a cualquier joven se le dice, ¿quiere usted un sistema en lugar del que hay, en el que exista separación de poderes en origen entre legislativo y ejecutivo, que haya independencia judicial, y en el que exista una verdadera representación de diputados, que los partidos sean, todos pertenezcan a la sociedad civil y que no haya un partido en el Estado, sino que todos pertenezcan a esa sociedad civil, ni un sindicato, ni varios sindicatos en el Estado, o sea, que los partidos no sean estatales y los sindicatos no lo sean, pues evidentemente nos van a decir los jóvenes que sí, que estarán de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que sí. En definitiva, se trata de una encuesta dirigida clarísimamente con una intencionalidad de reforzar la partidocracia en una época en la que precisamente no está en su punto álgido, sino que se resquebraja un momento en el que las instituciones judiciales quedan absolutamente denostadas con la condena de un fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno, a lo que seguidamente nos dedicaremos, en el que se cumplen años de la muerte del dictador Franco, en las que se conmemora la monarquía que trajo a este estado de partidos y que necesita todo ello ser apuntalado cuando el edificio se encuentra en ruinas. Es muy significativo también que, como he dicho antes, digan que el 70% de estos jóvenes consideran que el sistema democrático se deteriora cuando no se puede deteriorar lo que es inexistente. De la misma manera que no se puede regenerar, por eso el reformismo es absolutamente inútil. No se puede regenerar lo que no se ha generado todavía, que es esa democracia, ¿no? Es curioso también que, como también comentaba, se diga que solo la mitad de estos jóvenes pues, se siente representado por un partido. Otra vez la pregunta torticera. Lo que hay que hacer, el convencimiento y la hegemonía cultural debe conseguirse en el sentido de dejar a las claras y hacer la labor pedagógica correspondiente, poniendo de manifiesto o enseñando cómo los partidos no es que no represente este u otro, sino que los partidos, lo colectivo, no puede representar a lo individual. Es lo individual lo que representa a lo colectivo. Y todo eso solo se puede conseguir a través de un sistema electoral representativo en el que los partidos, como he dicho antes, sean de la sociedad civil,
carácter civil del partido que se alcanza solamente con la concurrencia de 2 requisitos. No vale uno de ellos, que es que no estén financiados por el Estado y, en segundo lugar, que no participen nunca en un sistema proporcional. Que el sistema tiene que ser un sistema mayoritario de distrito electoral que determine la auténtica representación de esa unidad irreductible de representación que es la monada electoral o el propio distrito en definitiva. Creía que esta era una necesaria puntualización porque, como digo, el terror, el pánico, el miedo que siempre ha caracterizado el mantenimiento y sostenimiento de la partidocracia, de la relación de poder actualmente existente, es vital acabar con ella y desenmascarar estas falsedades a través de mecanismos como el de esta encuesta que ahora acabamos de analizar. La segunda de las noticias que quiero tratar hoy, como decía al principio, es obligada, ¿no? Un programa que quiera llamarse La lucha por el derecho, porque estamos en la peor versión de esa lucha por el derecho. Y me refiero a la noticia de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, ya dimitido a la fuerza, don Álvaro García Ortiz. Bueno, quiero hacer un análisis, lo menos importante creo que es el análisis jurídico, porque, por una razón fundamental, porque todavía no tenemos el fallo de la sentencia. Por eso el análisis tiene que ser además eminentemente político, ¿no? De las relaciones de poder que se encuentran en juego y que justifican el sentido condenatorio de esta sentencia, ¿no? Como digo, estamos ante, y ya desde el punto de vista de la técnica procesal, ante una cuestión pues que se ha repetido ya, no es la primera vez que sucede, pero que es llamativa, que es que se adelante el fallo sin, sin dar a conocer el texto de la sentencia, sin haber redactado la sentencia. Es decir, empezar a construir la casa por el tejado. Decía ya en alguna ocasión que es muy curiosa la justicia española cuando se adelanta un fallo, luego se construyen marcha atrás los argumentos jurídicos para finalmente fijar acomodaticiamente los hechos a esta sentencia de condena. Yo no digo con esto que desde luego no haya motivos para condenar al fiscal general del Estado, que yo, conociendo el curso de la instrucción, desde luego si los veo, evidentemente, y hasta tal punto son obvios, que una entidad que se moja tan poco como es el Colegio de la Abogacía de Madrid se haya personado como acusación particular y en algo pues que conozco porque me afecta personalmente como profesional del derecho, como abogado, que es la confidencialidad pues de los tratos, de los acuerdos entre las partes procesales, en este caso la Fiscalía y el abogado de la defensa, incluso cuando se pretende llegar a un acuerdo de conformidad. Es evidente que lesiona el derecho de defensa y ese secreto profesional que existe, esas deliberaciones incluso secretas entre las partes y más aún cuando afectan al Ministerio Público, que se supone que es el imparcial defensor del derecho, pues afectan de lleno al derecho como tal, ¿no? Al mismo derecho a la defensa, un derecho fundamental como es ese. No porque lo recoja la Constitución, sino porque el derecho a la defensa es inherente, como digo, a cualquier sistema que se precie sí de ser un Estado de derecho. Todos los estados, como hemos dicho muchas veces, y lo dijo Kelsen, que yo sepa por primera vez, son de derecho, pero bueno, efectivamente la garantía procesal de ese derecho a la defensa pues debe ser garantizado y por eso tampoco no existiría constitución, que no la hay porque no hay separación de poderes, si la garantía de los derechos pues no existiera, ¿no? En cualquier caso, lo que hay que decir es que me resulta también muy curioso cómo sin conocerse esos razonamientos unos están aplaudiendo la sentencia y otros las están criticando diciendo que hay prueba de sobra y otros diciendo que no la hay. Bueno, pues la valoración probatoria, como digo, la tiene que hacer el propio tribunal y hasta que veamos ese texto, pues conviene pues no apresurarse, no ser, como digo y como se ve por ahí, sobre todo en redes sociales, abundantes y sesudos juicios de orden jurídico sobre una sentencia que no se encuentra redactada, ¿no? Otra cuestión importante, y esta también es jurídica, y esta sí la podemos adelantar,
es, sabiendo que el fiscal general del Estado va a ser condenado o es condenado, ¿qué opciones tiene? Porque se ha llegado a hablar del indulto, incluso cuando, bueno, yo creo que antes de llegar a eso y con la incertidumbre de cuál será el próximo partido que esté en el Ejecutivo con esa facultad, con esa gracia, no por poco se llamaba antes al Ministerio de Justicia, Ministerio de Gracia y Justicia, porque era el que tenía la facultad y es el que tiene la facultad de dar los indultos. No sabemos si va a estar el actual gobierno o el partido gobernante para dar ese indulto después, ¿no? Pero tiene otro mecanismo para salvar al fiscal general del Estado más que claro, que es el propio Tribunal Constitucional, en cuya presidencia está el señor Cándido Conde Pumpido, puesto por el partido gobernante y presto a acatar las instrucciones que se le den. Hay que señalar, en este sentido, y también es una curiosidad procesal que quiero compartir con las personas que nos siguen y que no son, no se dedican a esto del derecho, que el Tribunal Constitucional no es un tribunal como tal en el sentido de que pertenezca al Poder Judicial, sino que es un tribunal de garantías que se sitúa fuera de la jurisdicción. Es decir, la jurisdicción se acaba, el más alto tribunal es el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Constitucional solo está para excepcionalmente analizar las cuestiones que afectan a la constitucionalidad o no en el dictado de resoluciones judiciales. La infracción de derechos fundamentales. Ocurre que este Tribunal Constitucional no es formado, como al no formar parte de la jurisdicción, tampoco tienen que ser parte del mismo jueces de carrera, sino que son lo que se llaman juristas de reconocido prestigio. ¿Reconocido prestigio por quién? Por la propia clase política que los pone ahí, porque al Tribunal Constitucional se accede por el consenso de los partidos políticos. Son los partidos políticos los que los vienen a conformar como última garantía, como último filtro, fuera de la organización judicial. Se les llama tribunal, pero en realidad no es un tribunal. Es más tribunal el Tribunal de las Aguas, que es un tribunal consuetudinario, que el Tribunal Constitucional, que es un órgano que se le puede llamar tribunal, como también al Tribunal para la Defensa de la Competencia o el de Mercado de Valores, que son órganos administrativos, en este caso clarísimamente políticos. ¿Qué ocurre? Que en realidad ese papel del Tribunal Constitucional no puede operar como segunda instancia, sino solo revisar la infracción de derechos constitucionales, ¿no? Y para eso está. En la práctica, y lo vimos en el caso de los ERE, se está utilizando como segunda instancia. En este caso, además, hay que decir, también a título de curiosidad jurídica, que creo que es útil, que nuestro sistema procesal ha sido tradicionalmente muy criticado desde instancias internacionales por no garantizar el principio de doble instancia. ¿Qué es eso del principio de doble instancia? Pues muy sencillo, que cuando una persona en el orden penal resulta condenada, tiene que tener la oportunidad de que un tribunal superior revise la condena en el sistema de recurso, principalmente el recurso de apelación, que es el sistema ordinario. De tal manera que si por la gravedad del delito a mí me juzga un juzgado de lo penal y me condena, tengo el derecho natural, el derecho a la segunda instancia, que sea revisado por el órgano jurisdiccional superior, que sería audiencia provincial. Si es un delito más grave por el que me juzga en primera instancia la audiencia provincial, tendrá que ser el superior, el Tribunal Supremo en este caso, el que revise esa condena en ese recurso ordinario de apelación. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando es el propio Tribunal Supremo, que es el último, como hemos visto antes, en la organización judicial, cuando conoce en primera instancia, por razón del aforamiento del personaje, en este caso del fiscal general del Estado, pues que como no hay ningún organismo superior, ningún órgano judicial superior que se agotándose en el Tribunal Supremo la organización judicial, no cabe ese recurso de apelación y no hay el principio de doble instancia. Eso ha sido muy criticado por los organismos internacionales. Ahora bien, la jurisprudencia tiene ya por sentado que eso no infringe el derecho de la defensa del reo, en tanto que si precisamente es juzgado por el Supremo, es porque sus garantías son superiores en acogimiento a un aforamiento especial. Es decir, eres aforado, pues pierdes el derecho a la segunda instancia si quieres acogerte a ese aforamiento y ser juzgado por el propio Tribunal Supremo, ¿no? Creo que son cuestiones que parecen menores, pero que nos ayudan a entender a todos un poco
la realidad de lo que hay. Entonces, y en consecuencia, en resumidas cuentas, es evidente que el fiscal general del Estado acudirá al Tribunal Constitucional, que actualmente se encuentra dirigido o con situación de mayoría política, como órgano político que es, de aquellos a cuya actuación presuntamente ha favorecido, o no tan presuntamente, porque ya, como decimos, tenemos una sentencia que cuando se dicte y se notifique será firme. Dicho esto, en cuanto al juego de poder que aquí existe, es evidente y es el análisis político, el importante en que estamos ante un teatro meramente político, en una contraposición de una justicia que no es independiente, sino que se encuentra copada por los partidos políticos. Así, en cuanto a la Fiscalía General del Estado, el fiscal general del Estado es condenado porque hace su función, en realidad, que es la de obedecer al gobierno, como dijo Pedro Sánchez. ¿De quién depende? Depende del gobierno. El fiscal general del Estado resulta elegido a dedo por el partido del gobierno. Y lo peligroso de esto es que el Ministerio Fiscal es una estructura jerárquica que se debe al principio de subordinación y de obediencia. De tal manera que los fiscales, al contrario que los jueces, que en su órgano judicial son reyes de su decisión, el fiscal tiene que obedecer las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, las circulares, las órdenes. Esto es muy importante porque además, y con la condena del fiscal general del Estado se ha puesto muy de relieve, la intención del gobierno, y ya antes lo fue del Partido Popular, es entregar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía. El mínimo resquicio de independencia personal que existía en la instrucción penal, que no institucional de la justicia, estaba en esos escalafones más bajos. En los jueces de instrucción, que en la soledad de su despacho, pues sí que personalmente eran independientes, aunque no lo fueran funcionalmente o institucionalmente, porque luego los organismos superiores, la organización judicial superior, a partir de la audiencia provincial para arriba, no lo es en absoluto en cuanto a las comisiones de designación que establece el propio Consejo General del Poder Judicial, copado por los partidos políticos. Entonces el fiscal general del Estado es un cargo político, actúa como cargo político. ¿Y qué ocurre por otro lado? ¿Quiénes le condenan? El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo que efectivamente se encuentra monopolizado políticamente por quien nombró a esos magistrados en su momento. Por el Consejo General del Poder Judicial. No olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, es el presidente del Tribunal Supremo. Y el Consejo General del Poder Judicial también se elige por el cambalache de los partidos políticos. En su momento, los nombramientos del Tribunal Supremo bajo un Consejo General del Poder Judicial en el que dominaba el actual partido de la oposición. Entendiendo estas dos cosas, se comprende cómo estamos ante un teatro, ante una ficción de justicia, cuando en realidad lo que hay es una pelea de poder político entre una fiscalía dominada por el partido gobernante y un Tribunal Supremo dominado por un Consejo General del Poder Judicial, o nombrado por un Consejo del Poder General del Poder Judicial que se dominado en su momento por el partido de la oposición. En consecuencia, pues efectivamente podemos considerar o no, yo creo que sí, que ha existido una conducta delictiva por el fiscal general del Estado, pero es una conducta delictiva la de este tipo de filtraciones que también, por otro lado, estamos muy acostumbrados a ver en el día a día de nuestra profesión y, sin embargo, pues no suelen trascender demasiado, porque con esto del derecho pasa como con la Constitución en la mayoría de las veces, que si perdura el sistema, este teatro del que estoy hablando es en realidad porque no se cumple con sus propias normas. O sea, que Estado de Derecho, pues sí, tenemos unas normas del régimen y que se cumplen, pero ¿cuál es la principal norma del régimen? Que no se cumplan sus propias normas, que esto parece que por encima de todo está el criterio de oportunidad política por encima del criterio de legalidad para alcanzar la legalidad. Decía García Trevijano en el prólogo al libro del juez Navarro, Palacio de Injusticia, que en España es mucho más fácil porque tenemos un sistema de justicia legal en el que el juez es técnico, no se crea constitucionalmente el derecho, que el juez no puede ser justo o injusto. Es más fácil ser juez que en un derecho de sistema constitucionario, porque el juez lo que será es correcto o incorrecto, ¿no?
pues no se puede ser correcto con el sistema que tenemos, en tanto que se encuentra manipulado absolutamente la generación normativa de las normas y el cumplimiento de las mismas, de tal manera que se ven, como digo, incluso corregidas por órganos que están fuera, como acabamos de explicar antes, de la propia jurisdicción, como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces aquí en lo que estamos en realidad es en un juego de poder, de ver a quién puede más en ese juego de poder político. Porque en España la justicia no es independiente, ni lo puede ser. Mientras quien se supone que es el neutral defensor de la legalidad, que es el fiscal general del Estado, porque el fiscal general del Estado en España no es un mero acusador, como puede ser en el sistema norteamericano, sino que si aprecia, por ejemplo, la inocencia de una persona, debe promoverla. De hecho, el fiscal en España, por ejemplo, no solo restringe su actuación al procedimiento penal, sino también está en el procedimiento civil, de tal manera que se convierte en el verdadero defensor de los intereses de los menores o de los incapaces. A título de ejemplo, el fiscal actúa en todos los procedimientos de familia, como son los divorcios en los que hay menores. Y si por mucho que los padres se pongan de acuerdo en unas medidas para esos menores que pudieran ser perjudiciales para el mismo, como por ejemplo decir, yo no quiero ver, nos hemos puesto de acuerdo en que el hombre renuncie a cualquier contacto con su hijo, pero que así no tenga que pasar ninguna pensión. Eso sería, el fiscal se opondría a ello porque va en contra del menor, tanto en su derecho a tener unos alimentos de ambos progenitores conforme a sus capacidades económicas, como a tener para su normal desarrollo o su óptimo desarrollo personal contacto también con su padre, ¿no? El fiscal tendría que negarse. En definitiva, el fiscal en España es el defensor del derecho, ¿vale? De la legalidad. Eso es imposible cuando es nombrado jerárquicamente por el propio gobierno y sus efectos se ven sobre todo en ámbitos como el penal. En el caso del novio de Ayuso es efectivamente que lo han utilizado, esta filtración, para perjudicar políticamente a Isabel Díaz Ayuso. Pero no nos rasguemos las vestiduras, es que eso entra dentro de lo normal. Como que igualmente los magistrados, la composición del Tribunal Supremo, diseñada cuando el Partido Popular tenía el dominio del Consejo General del Poder Judicial, pues tampoco nos debe llegar a engañar, ¿no? Entonces situemos estas cuestiones en su justo término. Y tengamos por claro, en consecuencia, que estamos ante una lucha política y el escenario de esa lucha política final va a ser el de un tribunal constitucional en la actualidad dominado por el partido que se encuentra en el poder. ¿Que el Tribunal Constitucional vaya a revocar la sentencia? Pues no es seguro tampoco, porque también, como tribunal político que es, hay que estar a la coyuntura del momento en que se vaya a dictar esa sentencia, en tanto que si los magistrados del Tribunal Constitucional ven que el equilibrio de poderes está cambiando, pues es seguro que igualmente sacrificarán o traicionarán a quien la ley les haya puesto, pero por unas razones de mera conveniencia. Yo siempre hablo de lo que se llama el girasoleo judicial. Es que a los jueces ni siquiera hace falta darles las instrucciones. Ellos ya aventan el ambiente político y de tal manera saben cuál es el amo que está en el machito y al que tienen que obedecer, ¿no? Y de eso va a depender mucho también esa resolución del Tribunal Constitucional. En la actualidad, cómo esté de fuerte Cándido Conde Pumpido y sus secuaces en ese órgano judicial en el momento que corresponda a dictar la sentencia que haya de resolver ese recurso de amparo que ya es seguro, vamos, que el fiscal general del Estado utilizará. Bueno, pues espero que haya sido este de hoy un programa de su agrado. No me quiero extender mucho más. Seguramente que esta noticia dará mucho más de sí. E iremos matizando, aclarando y puntualizando cada novedad que suceda al respecto. Como siempre, espero que sea un programa de su agrado, que lo compartan con sus amistades, que le den al me gusta correspondiente y, como decía al principio, que lo comenten, aunque sea para mal. Un saludo. Ven a celebrar con nosotros el Día de la No Constitución el próximo 7 de diciembre en el Teatro Victoria, en la calle Pez 17, en Madrid. Y ayúdanos a llevar nuestra obra debate Patología de la Transición por toda España. Conviértete en mecenas de la verdad que no te quieren contar. Entra en nuestra página web www.diariorc.com en la pestaña Apoya la obra de teatro. Por la libertad de todos, por la democracia que no tenemos, por la libertad política colectiva. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y déjanos un comentario.